Bendiciones. Nuevamente hoy tenemos la oportunidad de estudiar este tema. Agradecemos los que van a ver este video. Dios les bendiga. A los que se van a conectar luego van a ver este video. Este tema está titulado La fe de los santos. Este tema va relacionado a cuál es el fundamento del pueblo de Dios. Veremos cuáles son los fundamentos que Dios nos da y también en qué están fundados los fundamentos según la palabra de Dios. Para eso vamos a entrar de lleno a este tema. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fundamento del pueblo de Dios? Para eso vamos a leer la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Dice las escrituras: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. A Juan se le presenta en ese momento precisamente la gran controversia, donde los poderes de la tierra lucharán contra el pueblo de Dios. Juan nos describe dos características del pueblo de Dios: la paciencia, pero también la fe de los santos. Incluso en el contexto, los santos dan su vida por mantener pura esta fe, que durante todas las dispensaciones ha sido la misma fe. No ha cambiado en nada. Ha sido una fe que se ha mantenido, y durante varios periodos de la historia el enemigo ha querido destruir esta fe. Pero ahora vamos a ver a qué se refiere en verdad. Para eso vamos a leer Hebreos en el versículo 1 y 2. Dice: ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El apóstol Pablo nos explica qué es la fe. Pablo nos dice que la fe es algo muy importante dentro del pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de fe, esta fe está hablando del conocimiento. Cuando hablamos de esa fe, hablamos de fidelidad. Cuando hablamos de fe, hablamos también de lealtad. Y cuando hablamos también de fe, hablamos de la enseñanza de la doctrina. Vuelvo a repetir, la sustancia de las cosas que se esperan, eso es fe. La demostración de las cosas que no se ve, porque en esto está basado en la fe. Hoy el mundo religioso se basa en la fe, se basa en la palabra de Dios y establece a través de esto. Nosotros podemos tener un vínculo con nuestro Dios, donde Dios dice la palabra y menciona algo importante. En Hebreos 12:2 debemos entender cómo el pueblo cristiano, aquel que en Cristo, porque en este mundo hay tantas declaraciones. Por ejemplo, algunas personas dicen ser intercesores. Algunos consideran a ciertas personas que son aquellas que están vinculadas con Dios. Pero aquí la palabra nos muestra que es Cristo el autor, y por medio de Cristo podemos tener acceso a la consumación de nuestra fe. La fe está centrada en Cristo Jesús. He escuchado decir a cristianos: tu fe te salva. Pues claro que sí, la fe nos salva, pero en la fe en Cristo es la que salva. Hay muchos tipos de fe. Hay algunos que ponen su fe en objetos. Hay gente que pone su fe en imágenes. Pero la palabra de Dios, como acabamos de leer en Hebreos 12:2, nos dice que nuestros ojos deben estar en el Señor Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. Que el apóstol menciona algo muy importante que debemos entender, ya que la iglesia ha sido pues durante mucho tiempo la encargada de custodiar esta fe. También debemos entender de que el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de cuidar persistentemente la fe, de que no sea torcida, ya que el apóstol Pablo nos encarga a Timoteo. Vamos a leer Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Algo muy importante que nos presenta la cita en este versículo de este capítulo 3 y el verso 15 es que la iglesia tiene una función muy importante concerniente a la fe. Es de custodiar y guardar. Incluso nos dice que es la columna y apoyo de la verdad. El pueblo del Dios vivo en el contexto es algo interesante porque la carta en Timoteo es una carta escrita con la finalidad de que Timoteo sepa cómo debe vivir cristianamente, pero también cómo la iglesia debe conducirse. Incluso el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que instruya en la verdad de la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Después él escribe posteriormente, pero vemos acá que el pueblo de Dios ha sido precisamente el medio de esta verdad. Pero nosotros tenemos que entender que se ha sido ido pervirtiendo durante las edades las verdades de esa fe. Por lo tanto, el propósito de este estudio es que se analice y que se vuelva a los fundamentos bíblicos para poder encontrar nuevamente esa fe de los santos. La palabra de Dios nos muestra quién es el autor y consumador de la fe. Para eso vamos a leer Romanos capítulo 5, versos 1. Dice: resultado de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona referente a este punto importante cómo nosotros tenemos acceso a nuestro Dios y mediante cuáles son los principios que la palabra de Dios establece. En Romanos capítulo 5, el Señor Jesucristo es el que nos da el acceso a la reconciliación con nuestro Dios. Es mediante su justicia que nosotros tenemos paz. Dice aquí para con Dios, y por medio de Él, dice el versículo 2, por la cual tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La Biblia nos muestra no solamente mediante el Señor Jesucristo, quien somos, o por medio de nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, tenemos esa gracia que nos es dada para tener acceso a este plan de redención. Así que estamos presentando el fundamento de Dios con la base bíblica que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 3 versos 26 al 27. Puesto los ojos, pues sois todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que en la Biblia se enfatiza y es categórica en señalar que es Cristo el autor y consumador de nuestra fe, que por medio de Él tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Es mediante su justicia que nosotros encontramos relación continua con nuestro Padre Celestial. Ya lo decía Él: sin mí nada somos. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Así que el fundamento de nuestra fe señala la palabra del Señor, que es basado en Cristo Jesús, nuestra justicia. En este Dios que se encarnó, que se hizo hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne, y cual nosotros adoramos a nuestro Dios encarnado, nuestro Dios hecho carne y humanizado, para que nosotros pudiéramos tener este acceso a la gracia de nuestro Dios. Algo muy importante que dice en Apocalipsis 14:6, dice, leeré el versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este primer mensaje, el primer ángel, nos hace llamado precisamente para volver a los fundamentos de la fe de los santos, para volver a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Apunta directamente al Creador. Este primer mensaje angelical dice tener a Dios, teme a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Habla en este tiempo presente y vemos acá claramente que la fe de los santos están expresados en estos tres mensajes
angélicos, que ya vamos a hablar más a detalle de eso. El fundamento de nuestra fe nos ayuda a comprender la justicia de Cristo, el alcance de la vida de Cristo para la vida del cristiano y el ministerio que Él ejerce a favor de nosotros. Es la fe en Cristo, es la justicia de Cristo, la que nos concilia con el Padre, y todo lo que se basa en Él se relaciona a su obra. Él es el fundamento de nuestro Dios. Ahora vamos a hablar del segundo gran tema polémico, ¿verdad? Que esta pregunta en el mundo religioso se hace. ¿Es Pedro la piedra sobre la cual se edifica la iglesia? El fundamento del pueblo se basa en Cristo Jesús. Ahí se encuentra la fe, como dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. En Él debemos tener nuestros ojos. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse en la diestra del trono de Dios. Esa cita resume el fundamento de nuestra fe, donde dice la pregunta: ¿Pedro la piedra sobre la cual se edifica? ¿Es Pedro la cual se edifica la iglesia? Esta pregunta ha traído tanta confusión en el mundo católico, con el cual se establece que la piedra de la cual señala el Señor Jesucristo. Declaran ellos, sus sacerdotes, sus ministros, que esa piedra es Pedro. Y basándose en esto, establecen el concepto de relevos, de que lleguen a tener un supuesto cargo que tuvo el apóstol Pedro. Ahora todos llegan a tener ese mismo nivel del apóstol Pedro y llegan a transmitir las verdades al grado que se establece la infalibilidad papal. En Mateo dice... En Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Ese es el que la iglesia de Roma apunta que es Pedro. Usan esta cita apuntando que es Pedro la roca. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerá contra ella. La pregunta es sobre el fundamento que edifica la iglesia, ya que es el pasaje que se torna para dar lugar a esta doctrina de que la iglesia está edificada sobre Pedro. Entonces vemos en este relato bíblico que toma la Iglesia Católica estos versos para sustentar la infalibilidad papal y sustentar a su favor las doctrinas que ellos predican de que son el fundamento del pueblo de Dios. Y dicen que la iglesia ha sido edificada sobre Pedro, que es la piedra, pero vamos a ir viendo cada uno de estos puntos que contradicen la palabra de Dios. En el contexto de Mateo 16 está relacionado a entender a aquel que caminaba entre ellos, que había hecho tantos milagros, quien era aquel que había realizado milagros de la cual dudaban. Entonces la pregunta que dicen los hombres, ¿qué es el Hijo del Hombre? Y cuando se da la respuesta empieza a decir el apóstol Pedro declarando: tú eres el Hijo de Dios. Cuando se cuestiona: ¿y quién dice que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la promesa de Génesis 3:15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Tú eres la promesa, Cristo es la promesa dada a Abraham, tú eres esa promesa, tú eres la confirmación, como le dice Pedro, lo que está afirmando a Cristo, del pacto. Se le está respondiendo en este mismo nivel, en esta tónica de la verdad, en la que el Señor Jesucristo da la afirmación sobre esta piedra. ¿Quién está? Que esta piedra, la pregunta aquí
que debemos entender es, la Biblia muestra un antecedente de quién es la piedra, quien se le ha conocido como esa roca eterna, quien se le conocía como el refugio de salvación del pueblo. Y esa es la respuesta que debemos dar. La base bíblica aquí no le está diciendo si cortamos la palabra y le sacamos de su contexto, decimos la piedra de la cual se está refiriendo. Ahí el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, es el Señor Jesús. Pero si le sacamos de contexto un Pedro, decir, es Pedro, se está refiriendo al del apóstol Pedro, pero la palabra de Dios no nos señala. Debemos entender el contexto, por eso tratamos de enfatizar que el texto es conocer quién era aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, quién era la persona de la cual el mundo estaba hablando bastantes cosas. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a su apóstol, ¿quién dice que sois? Inspirado por Dios, declara a Pedro que es Cristo el Hijo de Dios. En el contexto se nos pregunta, ¿quién es Pedro y quién es Cristo? Algo muy importante que viene a mi mente también de esa plática que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo y que se encuentra en Juan capítulo 3. Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo, reconociendo al Señor Jesús como un gran sabio, como un maestro que tiene conocimiento que procede de Dios. Pero el interés del Señor Jesucristo no es de que se le conozca simplemente como maestro, sino vemos aquí que es que le reconociera como el Hijo de Dios viviente, ya que expresión Hijo de Dios, de acuerdo a la que se revelan los evangelios, revelan la condición divina de nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque era hombre, sino porque en verdad era verdaderamente Dios. Esta afirmación que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, vemos precisamente sobre este fundamento. Ya vemos lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos también que por Él somos justificados. Vemos también que por Él tenemos esa entrada al reino de la gloria y su gracia. También Él es nuestro intercesor en el cielo. Sobre esta declaración hecha por Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres la promesa que había de venir, al que hemos estado esperando, sobre la cual se funda la fe del pueblo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro sobre esta declaración. Está fundada el pueblo de Dios. Porque muchos dicen, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. A ti te daré las llaves. E incluso el símbolo de esta denominación muy grande que sobre Pedro está establecido. Pero vamos a entender un poco sobre estas alegorías que nuestro Señor Jesucristo utiliza. Cita ver a través de la Biblia solamente es considerada una sola piedra. Hemos estado estudiando de que el plan de la salvación señala siempre a una promesa. La Biblia nos muestra que la promesa de la cual se habla del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hecho carne. Entonces, esto lo hemos de entender, que a través de la historia bíblica vamos a comprender quién es esta piedra realmente. Incluso el apóstol Pedro nos muestra adelante, vamos a ver que él identifica sobre la piedra que desecharon los edificadores, esta piedra la cual se habla en la palabra de Dios. Para eso vamos a leer en Deuteronomio capítulo 32, versos 3 al 5. Porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Notemos que en el versículo 4 se dice que Cristo, Jehová, es la roca cuya obra es perfecta. Vemos ya que en Deuteronomio ya nuestro Dios señala la importancia de entender
¿Quién es la roca de la salvación? Es la roca que su pueblo está edificando, el pueblo. Analicemos hasta aquí que la roca es Jehová. Algunas denominaciones podrían decir que el Padre solamente es llamado Jehová o los testigos de Jehová, pero la palabra de Dios nos especifica en Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamará Jehová justicia. Justicia nuestra. La palabra de Dios nos muestra aquí la promesa de que se levantaría de David, de la simiente de David, un renuevo, una simiente que reinaría y sería dichoso, y haría justicia y juicio sobre esta tierra, y sería que se llamaría Jehová justicia nuestro. Ya habíamos citado algunas citas. En Mateo 12:23 nos dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Los discípulos, viendo los milagros que Jesús realizaba con referencia a su obra, a su ministerio terrenal, en el versículo 23, en capítulo 12 dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿este es el hijo de David? El hijo de David. La pregunta es: ¿hijo de David? La promesa que ellos sabían, la simiente prometida vendría de David. El profeta Jeremías señalaba que sería un renuevo justo y que se le llamaría Jehová justicia nuestra. Hasta aquí estamos viendo una línea clara de la roca de la cual se había hablado de la Biblia, que es grande. Dice: engrandeced a nuestro Dios, porque Él es la roca cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectitud. De la única persona de quien se habla de esta manera es de sobre Jehová justicia nuestra, el renuevo de David, es decir, Jesucristo hombre, verdad, quien es señalado como la roca sobre la piedra, sobre la cual el pueblo de Dios es edificado. En 1 Corintios capítulo 10, 1 al 4 nos habla: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí también se nos recalca quién es esa piedra. Incluso el apóstol Pablo hace la conexión del Deuteronomio 32:2 con este resumen que hace el apóstol acerca del peregrinaje del pueblo de Dios. El apóstol nos hace esta conexión que acabamos de mencionar, que el antiguo Israel, el pueblo de Dios, estaba fundamentado y edificado era Cristo.